Bienvenidos todos a Costo en Español. Mi nombre es Andrés, soy el pastor y hoy ya vamos a terminar una nueva serie, nuestra nueva serie de la historia de la Biblia, ya la vamos a terminar. Y hoy tenemos el privilegio de investigar y de estudiar esta palabra. Pero antes de empezar eso, les quiero contar algo que me pareció muy curioso. En el primer siglo después de Jesús, los seguidores de Jesús fueron perseguidos. El cristianismo era una religión extraña y era una religión menospreciada por los judíos y los romanos, los oficiales judíos y los oficiales romanos. Como resultado, los cristianos fueron perseguidos. Pero durante todo este tiempo, los cristianos se mantuvieron firmes. Aún enfrente de la muerte, los cristianos se mantuvieron firmes. Los cristianos eran vistos como caníbales porque comían del cuerpo de Dios y tomaban de su sangre. Era un grupo menospreciados y mal entendidos. Y alrededor de ellos había siempre misterio y secretos. Cuando Pablo les escribe a los cristianos, él les habla sobre los secretos y los misterios del Evangelio. Y estos cristianos, cuando van hacia la muerte, cantan con felicidad en vez de llorar con lástima y dolor. Realmente, estos cristianos del primer siglo entendían algo que nosotros no podemos entender. Ellos entendían los misterios del Evangelio. Ellos entendían algo más. Ellos entendían de que este mundo no era todo, de que había aún algo más. Ellos entendían de que este mundo era un mundo caído y perdido, lleno de muerte, dolor y sufrimiento, y de que algún momento esto tendría que acabar. Por eso el día de hoy nosotros vamos a explorar precisamente eso, a través de un libro que está lleno de misterio y de cosas interesantes, el libro de Apocalipsis. Pero primero, antes de empezar, vamos a ir a la oración. Señor Jesús, gracias por este día tan hermoso donde podemos estudiar tu palabra. Señor, que el día de hoy no sean mis palabras, sino las palabras tuyas, Señor. Que todo lo que yo diga desde aquí te honre a ti, Señor. Gracias, Señor, porque aunque vivimos en un mundo caído y dañado, Señor, siempre tenemos tu mano que nos está llevando, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser llamados tus hijos. Tu nombre santo, tu pueblo dice, amén y amén. Hoy vamos a trabajar en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue un libro escrito por el apóstol Juan durante su tiempo en la isla de Patmos, que hoy se encuentra en Grecia. El libro de Apocalipsis es un libro que aún los cristianos le tienen muchísimo miedo. Pero el propósito del libro de Apocalipsis es para mostrarnos qué es lo que viene. El libro de Apocalipsis tiene símbolos, pero el propósito de este libro es mostrarnos qué va a pasar al final de todo esto. Entonces, si tienen una Biblia, pueden abrir la Biblia a Apocalipsis capítulo 21. Si no tienen una Biblia, no se preocupen, las palabras van a salir detrás de mí en la pantalla. Y dice así: entonces vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existe. Y vi una ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía desde el cielo
desde el cielo, de Dios preparado como una novia atractiva para su esposa. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Enjará toda lágrima de sus ojos, y no hará más muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque estas primeras cosas han pasado. Él está centrado en el trono. Dijo, el que estaba centrado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe estas palabras, que son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobradores, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Y esta es la segunda muerte. Aquí nosotros vemos en esta primer parte del texto la creación de un nuevo mundo, una nueva tierra. Al final, cuando todo esto pase, esto que conocemos como el mundo pasará y va a llegar un nuevo mundo. Este mundo se describe como un lugar donde no hay dolor, donde no hay muerte y donde no hay sufrimiento, pero Jesucristo es el que reina. En el principio de la serie nosotros vimos el jardín de Edén y cómo todo fue creado perfectamente. Dios mismo dijo que su creación era buena. En el jardín no había muerte, no había sufrimiento y no había dolor. Todo era perfecto. Pero también vimos en el libro cómo el Señor creó al hombre y el hombre trajo con él el pecado al mundo. Y como consecuencia de ese pecado es que nosotros vemos la muerte, el dolor y el sufrimiento. A veces en nuestras vidas nosotros vemos la muerte, el dolor y el sufrimiento en todos los lugares donde vamos. Alrededor del mundo nosotros vemos imágenes de niños que están sufriendo por falta de comida. Nuestros hospitales están llenos de personas que se están muriendo y nuestras casas están llenas de personas que están sufriendo. Aún los momentos más lindos de nuestras vidas eventualmente van a ser manchados por la memoria de esos que amamos, que ahora ya no están con nosotros. El dolor, la muerte y el sufrimiento son parte de vivir en este mundo. No hay nadie que lo pueda escapar. El rico, el pobre, el fuerte, el débil, el alto, el bajo, mujer, hombre, todos vamos a experimentar la muerte, el dolor y el sufrimiento. Entonces, cuando nosotros leemos sobre este nuevo mundo por venir, nosotros debemos sentir refugio, porque va a ser un lugar donde no va a haber estas tres cosas que llegan a nuestra vida constantemente. En el texto nos dice que Jesucristo va a quebrar las cadenas del pecado y va a devolver a la humanidad a un estado de perfección, unidad con Él, donde Cristo va a estar con nosotros y nosotros con Él. No va a haber división
entre nosotros y nuestro Creador. Pero para muchos de nosotros nos asusta este concepto de la muerte. Nosotros vemos a la muerte como la pérdida más grande que puede pasar. Hay muchos de nosotros que vemos a la muerte como lo peor que nos puede pasar a nosotros. La derrota más grande es la muerte. Pero el texto nos invita a mirar a la muerte de una forma diferente. El texto nos invita a ver de que en la muerte nosotros tenemos victoria. Porque cuando morimos, salimos de este mundo y volvemos a nuestro Padre. En la muerte encontramos que nuestras almas salen de este mundo caído y dañado y volvemos a la perfección que es Jesucristo. Para mí en mi vida, yo siempre le tenía miedo a la muerte. Veía a la muerte como un espanto que estaba sobre mi vida en todo tiempo. Mi fe a veces era puesta en duda porque yo pensaba en la muerte y veía como buenas personas encontraban la muerte. Siempre me preguntaba, ¿por qué es que las personas no son sanadas? ¿Por qué tantas buenas personas mueren? Pero la realidad es que los muertos no nos envidian a nosotros, mas nosotros los debemos envidiar a ellos. Los muertos en Cristo ahora están en perfecta unidad con el Señor. Ellos están en un lugar donde no hay sufrimiento, no hay muerte y no hay dolor. Están en la presencia del Señor. La meta de nuestras vidas debe ser llegar a este lugar. La realidad es que cuando tenemos miedo de la muerte, no sabemos, no entendemos lo que el Señor realmente nos está ofreciendo en la eternidad. A veces yo me siento tan apegado a este mundo que digo, yo nunca voy a estar listo para morirme. Nunca voy a estar listo para salir de este mundo, porque me siento apegado a este mundo. Esto es lo que yo conozco. Pero en esos momentos, cuando nos sentimos desesperados por quedarnos en este mundo, tenemos que entender de que la eternidad es un premio y un regalo que el Señor nos da a nosotros, donde las cadenas del pecado y el sufrimiento ya no están sobre nuestras vidas, donde no hay tentación, no hay dolor, y tú estás unido con el Padre. El texto también nos dice de que Jesús va a ser el tabernáculo entre nosotros. Nos presenta cómo el Padre deja que caiga el tabernáculo entre su pueblo. El tabernáculo es un lugar muy importante, especialmente para las personas que están leyendo esta carta. En el tabernáculo es donde estaba la presencia del Señor. Antes de venir Jesucristo al mundo, en el tabernáculo era el único lugar donde las personas podían sentir la presencia del Señor. Adentro del tabernáculo es donde el pueblo tenía una conexión con el Padre. En el tabernáculo, todas las oraciones, los rituales y los sacrificios se hacían ahí. Pero aquí en el texto nos dice de que el tabernáculo no es un lugar, sino que es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Esto lo podemos entender a través
del contexto del texto, porque nos describe el tabernáculo con los atributos y las acciones de Jesucristo mismo. Jesucristo mismo se refiere a Él mismo como el tabernáculo. Cuando le habla a los fariseos y les dice de que Él va a destruir el tabernáculo, el templo, y lo iba a reconstruir en 3 días, refiriéndose a su muerte y a su cuando Él resucita. En el Evangelio de Juan, cuando nos habla de la venida del Señor, nos habla con un vocabulario muy específico. Nos dicen, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Si nosotros tomamos este texto y lo traducimos al idioma original del Nuevo Testamento, que es el griego, nosotros leeríamos este texto de una forma diferente. Diría, y el Logos se hizo carne y habitó, que es signo, entre nosotros. Signo significa tabernaculó entre nosotros. Eso significa que tiró carpa sobre nosotros. ¿Por qué es esto tan importante? Porque en el nuevo mundo la presencia del Señor va a estar sobre todo su pueblo y no va a haber nada afuera de Él. El punto es de que ahora la presencia del Señor va a estar sobre nosotros de una forma que no podemos escapar su presencia. Como humanos, a veces sentimos de que estamos apartados de la presencia del Señor. A veces nos sentimos alejados de Él, pero la esperanza que tenemos es que va a llegar un momento donde no vamos a poder escapar su presencia. Donde Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. En este nuevo mundo vamos a volver al Edén, a un nuevo Edén. Pero esta vez no vamos a salir de la presencia del Señor. En el Antiguo Testamento, cuando ellos querían ir al lugar santísimo para tener una conexión con el Señor, tenían que ir al lugar santísimo y solo el sumo sacerdote podía ir una vez al año a la presencia del Señor. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, pero nosotros oramos y tenemos que esperar la respuesta del Señor. Pero en la nueva creación, la presencia del Señor va a estar sobre nosotros. Y nosotros vamos a tener acceso directo con Él. Como Adán hablaba con Él. Directamente. Así es como nosotros vamos a hablar con Él. No habrá pecado que te va a dividir, separar de la presencia del Padre. Va a ser una conexión perfecta con Él. Vamos a habitar con Él. Muchas personas piensan de que el punto de la eternidad es que no vamos a tener muerte, sufrimiento y dolor. Pero el punto de la eternidad es que vamos a estar en la presencia del Señor constantemente, permanente y por la eternidad. Si nosotros vamos a un lugar donde no hay sufrimiento, no hay muerte y no hay dolor, pero el Señor no está ahí, esa no es la perfección. La perfección se encuentra en la presencia del Padre.
En el Nuevo Testamento nos habla sobre el cielo y nos dice de que en el cielo está todo lo bueno. Y la descripción de lo que no es estar en la presencia del Señor es oscuridad y dolor. Lo bueno es una consecuencia de estar en la presencia del Señor. Entender eso nos ayuda a entender la eternidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y como resultado de entender eso, nosotros tenemos que vivir en la luz de esta verdad. Esto es lo que los primeros cristianos tenían claro. Ellos sabían de que cuando enfrentaban a la muerte, no enfrentaban a una muerte permanente. Por eso ellos se reían de la muerte y cantaban cuando iban hacia la muerte. Cuando ellos eran torturados y sufrían por el nombre de Jesucristo, ellos podían aguantar porque sabían de que aún ellos que estaban sufriendo en este momento, iba a llegar un momento donde iban a tener descanso en Jesucristo. Esto significa para nosotros de que ahora podemos caminar en este mundo caído y perdido como un pueblo victorioso. Un pueblo que camina y marcha en libertad. El enemigo ya ha perdido. Y el Señor ya ha triunfado. La verdad es que todas las promesas del Señor se van a cumplir. Piensen. El enfermo se va a sanar. El que no puede ver, el ciego va a ver. Y el que está sufriendo no va a volver a sufrir. Y los muertos resucitarán. Esa es la verdad. El muerto va a resucitar. Tú vas a resucitar. Cuando llegue el Señor por segunda vez, tú vas a resucitar. Tú vas a estar en la presencia del Señor. No hay absolutamente nada que este mundo pueda hacer para robarte la bendición que el Señor tiene para tu vida. Todas las promesas del Señor se van a cumplir. Los que ya no están con nosotros, ahora están en la presencia del Señor, están sanos. El que perdió su vida, ahora tiene su vida en Jesucristo. Las promesas del Señor se van a cumplir. Las promesas del Señor no son palabras que no tienen propósito, sino que son palabras que tienen poder. Por eso nosotros oramos con la fe de que las personas se van a mejorar, sea en este mundo o en el próximo mundo. Por eso oramos por los ciegos para que puedan ver, porque sea en este mundo o en el otro mundo, ellos van a ver. En el cielo todos vamos a estar reconstruidos, reinstituidos con el Señor y las promesas del Padre se van a cumplir. Esto es lo que la primera iglesia del primer siglo entendía. Y eso es lo que el Señor nos manda a entender en este momento. Nosotros vivimos con la esperanza de Jesucristo, pero nosotros sabemos de que tenemos victoria en Él.
La victoria ya se ha peleado y el triunfante es Jesucristo. El futuro ya se ha decidido y Jesucristo reina sobre su pueblo. Los muertos no se quedarán en el piso, sino que resucitarán y volverán a la presencia de el Padre. La muerte ya ha sido vencida. Jesucristo ha ganado. Aunque vivimos en un mundo caído, Jesucristo nos da la victoria. Por eso caminamos con confianza en Él. En el libro de Apocalipsis nos dice, así termina nuestra serie, en esperanza por lo que el Señor va a hacer. ¿Por qué nuestra esperanza está en Él? Porque en el libro de Génesis, Él dijo que iba a arreglar todos los problemas, porque lo hemos visto a través de su Hijo Jesucristo que vino para restituirnos otra vez con el Padre y porque sabemos de que su palabra es fiel. El libro de Apocalipsis no te debe traer miedo, sino que te debe traer fe y esperanza y alegría. Es verdad que no entendemos todos los misterios del Señor, pero nosotros entendemos lo básico. Y lo básico es que tenemos victoria en Jesucristo y debemos mirar hacia la muerte como un momento de victoria, donde volvemos a la presencia del Señor. Un dulce fin a esta pelea, donde caminamos hacia la muerte, teniendo presente de que somos un pueblo que camina en victoria. Por eso los cristianos andaban como andaban, y por eso el Señor te manda a caminar como un soldado victorioso, que ha peleado la buena batalla, y que el Señor le ha dado a él la victoria. Oremos todos.